Reciban un cordial saludo a autoridades universitarias, invitados especiales, docentes, profesionales de la construcción, estudiantes y público en general. Continuamos con el día 132 del ciclo de conferencias El conocimiento no se detiene, doctor Roberto Aguiar Falconi. Evento organizado por el Departamento de Investigación Científica de la Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE en colaboración con el grupo de investigación Science Lab. Hoy tenemos un invitado especial, doctor Fernando Cerda, a quien agradecemos por su predisposición a participar y por compartir este tiempo con nosotros. Como primer punto, tenemos palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Buenas noches con todos. Hoy realmente es un día especial, 26 de junio, un día especial y qué bien que el doctor Fernando Cerda sea el conferencista en este día tan especial para nosotros. Me alegro muchísimo de que cosas de la vida coincidieron de que él dé la conferencia el día de hoy. Muy bien, muy bien. Entonces, eso ya es un augurio de que la conferencia va a ser un éxito, va a estar muy buena, muy buena. Tuve la suerte de yo le digo a él Fernando, pero únicamente por protocolo. Aquí le voy a tratar de doctor. Le conocí a él hace unos 20 años, más o menos. Le conocí cuando él fue a trabajar en Concepción. Y recuerdo los profesores, mis amigos de esa época en Concepción, Peter Degen, eh, Sendoya y tanta cosa, hablaban muy bien del doctor Fernando Cerda. Decía, qué bien, tenemos dos nuevos ingenieros que han venido que son muy buenos los dos y que han venido a reforzar a la Universidad de Concepción. Ahí fue cuando le conocí y realmente dije, con ese preámbulo de que era como quien dice, llega un jugador de primera clase a un equipo y todo el mundo tiene expectativa. Con el tiempo después, la gente estaba muy contenta, los profesores ahí estaban muy contentos del rendimiento que tenía el doctor Fernando Cerda, pero después se fue a sacar su doctorado. Ahí se quedaron tristes. Ya tenía que sacar su doctorado y regresó. Me imagino que estuvo un tiempo en Concepción, luego estará hoy en Santiago. Es un brillante profesional, muy joven y, bueno, bastante joven, digámoslo así, porque ya son algunos años de que se ha graduado, pero me alegro mucho. Estoy contento con que él sea el conferencista el día de hoy y de una temática que nos interesa a todos. ¿Por qué no monitoreo de infraestructura? Estamos diseñando edificios con aisladores sísmicos y no hay intención de colocar en el Ecuador, monitorear poner instrumentos, por más que se les ha dicho. Entonces vale la pena de que la gente vea la bondad que se tiene al tener instrumentado una estructura nueva. Sin más, muchísimas gracias, doctor Fernando Cerda, por esta conferencia que nos va a dar para aprender un poco más, para aprender bastante más, y por el tiempo que nos ha dedicado. Muchas gracias, doctor Aguiar, por sus palabras. Me uno a ellas. En realidad, el doctor Fernando Cerda tiene un perfil de LinkedIn del que comentaba y digo, y siempre rescato con información muy valiosa. Y haciendo aquí este paréntesis para que los colegas, estudiantes, amigos visiten y conozcan de qué se trata el monitoreo de infraestructura, desde el punto de vista de la industria, del punto de vista de la práctica. Tenemos mucha expectativa de esta conferencia y a continuación voy a leer un breve resumen de la hoja de vida. Fernando Cerda es fundador y director ejecutivo de Lean Ingeniería, una empresa de consultoría de ingeniería enfocada en la gestión y monitoreo de infraestructura, tanto para infraestructura pública como privada. Estructuras como puentes, represas, túneles, puertos, acopios mineras, cintas transportadoras, apiladoras.
Interesado en problemas de alto impacto y aplicación tecnológica e ingeniería civil, aborda problemas interdisciplinarios que incluyen las áreas de la informática y la electrónica aplicada a la ingeniería civil, miembro del Comité Técnico Nacional de Puentes en Chile y de otros grupos profesionales dedicados a promover infraestructuras y sistemas de infraestructuras resilientes, inteligentes y sostenibles. Fue profesor asistente del Departamento de Ingeniería Civil de la Universidad de Concepción, socio fundador de Lean Engineering, ha liderado proyectos de inventario, inspección y diagnóstico de más de 1,500 estructuras ferroviarias menores, proyectos con inversiones superiores a 5 millones para monitoreo de estructuras mineras, y también ha sido director del FONDEP, por dar uno de ellos, IT 18 y 0112, UDEC, plataforma de monitoreo de puentes. Últimamente, con especial atención en atender emergencias de infraestructura con soluciones de monitoreo y diseño de refuerzos provisionales y de largo plazo. También destacamos que es PhD en Ingeniería Civil de la Universidad de Carnegie Mellon en 2012, maestría en Ciencias en Sistemas Avanzados de Infraestructura de la misma universidad, ingeniero civil con diplomado en Ingeniería Estructural y magíster en Ciencias de la Ingeniería en el año 2006 en la Pontificia Universidad Católica de Chile. Le deseamos el mayor éxito en esta conferencia. Damos paso a la misma, doctor Fernando. Muchísimas gracias por la invitación y por las cariñosas palabras. La verdad es que a Roberto, no, una amistad de muchos años, he participado en conferencias anteriores donde el tono y el cariño profesional y humano se deja transparentar y ver en un ambiente colegiado muy, muy cariñoso. Bueno, estamos en Chile en una situación de emergencia. Les pido un poco darme la licencia de haber relajado la vestimenta porque estamos efectivamente con mucho trabajo en terreno y moviéndonos bastante. Y esta hora que le vamos a dedicar a hablar de distintos proyectos de un bálsamo entre tanta ajetreo de estos días. Es de esperar que en realidad esta conferencia tiene muchas generalidades y son más que nada puntos de discusión y buscamos incentivar la discusión para ver si tenemos alguna interacción al final de esta presentación. Bueno, el contenido, principalmente para motivar la discusión, voy a presentarles inicialmente algunos colapsos estructurales, después algunos principios de confiabilidad y cómo esta confiabilidad va variando en el tiempo. Después vamos a hablar de monitoreo estructural. Esto ya cada vez está más decantado, pero cuando partí hablando de esto, en Chile al menos, siempre queda la duda de si es que es una tendencia o si es que es un tema real o una moda que pasará como tanta otra. Vamos a ocupar algunos ejemplos de analogías para ver cómo es la aplicación de sensores en infraestructura y otros sistemas. Después vamos a ir seguramente a lo que puede interesar bastante a algunos ingenieros prácticos y algunos casos de aplicación que les voy a contar. Vamos a hacer una pincelada sobre la emergencia actual y lo que hemos ido decantando, lo que es una metodología de gestión de infraestructura que incorpora las distintas variables que hemos ido aprendiendo en el desarrollo de los proyectos. Entonces, lo primero es que el tema del envejecimiento de la infraestructura es un problema mundial, no es algo que sea atingente a Chile o que sea propio de una emergencia, sino que lo vemos en distintos casos de colapsos que han terminado con fatalidades bastante altas y que son muy lamentables. Al menos en esta presentación, en esta lámina se ve el puente de Génova y el colapso de un edificio en Miami, son
estos casos bastante, con bastante prensa. Este es otro caso, otro tipo de infraestructura, un stockpile. Para mí este caso es bien importante porque esto ha generado un cambio muy significativo también en el mercado y fue como una profecía cumplida en términos de que uno de los primeros trabajos que hicimos en monitoreo de infraestructura fue también la sensorización de un stockpile. En otras faenas, sin embargo, esta experiencia no se alcanzó a replicar en la industria con la rapidez que quisiéramos. Y bueno, este fue un caso de una estructura crítica en una faena minera que colapsó y que sin duda tiene, afortunadamente no tuvo fallas, no tuvo fatalidades. Sin embargo, las pérdidas económicas fueron cuantiosas. Otros casos que hemos tenido en Chile también, fallas en puertos, secciones de puertos, incluso fatalidades que se han generado. Y lamentablemente otras experiencias en las cuales también se incluyen tanto fallas de estructuras mineras como, como puentes. Y aquí hay una imagen en el centro de un puente ferroviario que colapsó de manera catastrófica. Quisiera llamar la atención solamente de esta imagen, que es una columna de una estructura minera que en el momento en que la visité, y aquí pueden ver estos huecos en el alma de esta viga, de esta columna, y que en realidad parece que eso gruye porque hay una corrosión en un estado muy avanzado. Entonces, hay algo que ocurre en la manera en cómo se está gestionando la infraestructura, en donde se permiten niveles de degradación que a simple vista son detectables y que comprometen la integridad de la estructura de manera significativa. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Tenemos que la estructura se proyecta de una cierta manera y en este gráfico al menos se busca ejemplificar cómo a lo largo de la vida útil de una estructura tenemos que la condición se va degradando. Va a haber un periodo normal de operación en la cual la condición es bastante aceptable y cumple con los criterios de diseño. Sin embargo, y posterior a esto, y aquí hay una línea más o menos difusa, las estructuras empiezan en un proceso de degradación acelerada, muchas veces porque hay una pérdida de capacidad resistente, hay un aumento de carga por otro lado, y no sabemos a ciencia cierta en qué parte de esta curva decreciente nos vamos a encontrar. En términos generales, el principio de confiabilidad con el que se diseña y sobre el cual se basan los códigos de diseño, considera que hay una distribución de la demanda que puede tener una zona de traslapo con lo que sería una curva de resistencia o capacidad. Bueno, esta zona de traslapo es una zona de falla, que por supuesto está controlada en los códigos y permitiendo que, bueno, moviendo la resistencia a una zona de seguridad y minimizando esta eventual zona de falla, en la cual la demanda puede eventualmente ser mayor que la resistencia o la capacidad. Ahora, en el tiempo, y esto pasa en muchas estructuras industriales, como también en puentes, etcétera, la demanda tiende a subir. En el caso de los puentes, aumenta porque tenemos mayor capacidad de transporte de carga, tenemos vehículos,
con mayor capacidad, incluso hay una eh, fuerza de la industria por aumentar la capacidad de carga de los códigos. Y en el caso de la industria minera, tenemos que la ley del cobre muchas veces va disminuyendo y para mantener los niveles de producción se requiere pasar mayor cantidad de material a mayores velocidades por la misma estructura. Muchas veces se generan proyectos de repotenciamiento, se cambian correas con motores, etcétera, que aumentan la carga y sin necesariamente verificar que la estructura que soporta esta maquinaria y estos sistemas sea capaz de resistirla. Ahora, por otro lado, ceteris paribus, sin modificaciones, tenemos que la capacidad resistente por degradación de los materiales, y estos pueden ser ciclos muy largos o más acelerados, va disminuyendo. Esto en definitiva lo que hace es que la zona de falla aumente en el tiempo con los casos que les comentábamos anteriormente. ¿Cómo me hago cargo del enunciado si es que el monitoreo es una tendencia real o una moda? Bueno, una manera de abordarlo es en base a lo que nosotros vemos como los tópicos de investigación que existen en las conferencias. Particularmente hay una conferencia que es IAPMAS, dedicada al manejo, al mantenimiento y diseño de puentes, en los cuales me permití tomar algunos de los, de los principales temas eh, de los subcapítulos de esta conferencia. Y bueno, tenemos que el monitoreo empieza a aparecer como un tema en sí. Y dentro de esto hay varios trabajos que al menos están destacados en este índice, en los cuales el monitoreo tiene una componente importante. Bueno, en conferencias anteriores de la misma tópico, también me permití ver algunos de estos mini simposios y destacar aquello en donde el monitoreo viene siendo un tema recurrente. Entonces, cuando nos conectamos con la comunidad internacional y lo que está pasando en distintas partes del mundo y quienes eh, están metidos en estas sesiones, nos damos cuenta que más que una moda, esto viene siendo una tendencia y una tendencia que es propia del avance tecnológico. O sea, cada vez tenemos también la posibilidad de que los sensores estén más disponibles, que eh, todo el procesamiento esté más a la mano y esto permite, por supuesto, el desarrollo de investigación y trabajo eh, asociado. Vamos entonces a, eh, a visitar algunos casos de falla que son particularmente interesantes, en los cuales también el monitoreo podría haber tenido una implicancia significativa. Aquí al menos este me toca de cerca porque ocurrió en Pittsburgh en el tiempo que estaba haciendo mi doctorado y corresponde a un puente bastante significativo, el Birmingham Bridge, en donde hubo una falla por desplazamiento de uno de los apoyos. Esto fue notado por un motorista que iba pasando y que se comió un bache significativo. Sin embargo, estas son fallas que se debieron a la falta de mantenimiento que podrían haberse detectado de manera temprana y que, bueno, en este caso significó un costo de reparación como de 8 millones de dólares, lo cual es relativamente, eh, no es tan dramático para lo que pudo haber ocurrido si es que todo el puente hubiera colapsado. En Estados Unidos tenemos que esto en distintos estados ha tenido distintas eh, implicancias. Nuevamente una foto de colapso de un puente que ocurrió como hace 10 años, y lo destaco porque
nosotros, en nuestro contexto latinoamericano, podríamos pensar que, bueno, esto que nos ocurre a veces también en Latinoamérica, en Ecuador, en Chile, en fin, no caigan los puentes. Bueno, esto ocurre también en Estados Unidos, en el primer mundo, países desarrollados, que han construido mucha infraestructura y que ahora está a nivel de falla y con falta de mantenimiento. Este otro colapso de un puente relativamente reciente del año 2022. En estos casos, la aproximación que se ha tenido en los proyectos de reconstrucción, y aquí vemos el caso de la reconstrucción del puente de la I-35, ha significado que junto con la construcción del puente se han incorporado sistemas de instrumentación, y en esta referencia al menos se detalla una cantidad de sensores que se incorporaron en este nuevo puente que estaba reponiendo un puente colapsado, no porque el puente nuevo tuviera alguna falla de diseño o tuviera un diseño especialmente usado, sino porque requerían volver a eh, establecer la confianza del público en que este nuevo puente estaba bajo control en toda su, su magnitud. Ahora, la cantidad, y aquí me permito leer la tabla en donde aparecen los tipos de sensores, sensores de cuerda vibrante, sensores de temperatura, eh, sensores de desplazamiento, acelerómetro, sensores de corrosión, sensores de fibra óptica, es bastante cuantioso. Bueno, todos estos sensores colocados en distintas partes del puente, partes estratégicas que se diseñan para poder capturar mejor la información en donde se provoque la mayor cantidad de esfuerzo. Bueno, va a un sistema de monitoreo y esto permite ver, y me ocupo este gráfico para mostrar variaciones de día y noche, ciclos diarios de variación de los sensores, de las mediciones de los sensores, que son cosas en las cuales normalmente nosotros, sobre todo en la etapa de diseño, no reparamos. El nivel de sensibilidad que se logra y de captura de información que se logra con los sensores, en este caso, y sensores de fibra óptica, permite capturar fenómenos ambientales que escapan es más sensible de las consideraciones de diseño que típicamente se tienen. Bueno, de este caso ya hay más de 10 años de datos en los cuales conforman una experiencia en cómo este tipo de soluciones e implementación va construyendo también conocimiento. Voy a pasar ahora a la parte de la analogía. Y tengo dos analogías. Uno, el caso de los vehículos. Un vehículo hoy día moderno tiene no solamente la capacidad de desplazarnos, sino que la capacidad de que uno conecta un computador, se conecta un computador y tiene un computador a bordo que registra los distintos códigos de falla producto de la cantidad de sensores que tiene el vehículo. Entonces, si entendemos que el vehículo es un producto de consumo masivo, pero un vehículo tiene esa capacidad de reportar a un computador central la cantidad de sensores y mediciones que está tomando. Bueno, ¿no sería análogo pensar que una estructura como un puente, tanto más costosa que un vehículo, de la cual depende no solamente el desplazamiento de una persona, sino que sectores económicos completos, no debería tener también esa capacidad de reportar el estado
Análogamente podemos pensar en el cuerpo humano, donde nuestro sistema nervioso captura también información de nuestros sentidos, la procesa y a su vez puede detectar señales de alerta y decir dónde hay calor, dónde nos duele o no. Similarmente, nosotros en un puente podríamos instalar una red de sensores que reporten a un computador y un sistema de información central que nos permita generar un diagnóstico del estado de esta infraestructura. Ahora, etapas de monitoreo, de gestión de desarrollo de un proyecto de monitoreo. Y aquí debo hacer un disclaimer, una clarificación, que estas etapas nosotros las hemos desarrollado en los proyectos iniciales, en donde teníamos que responder algunas preguntas básicas, que era, bueno, ¿qué sensores poner? Y esto está principalmente asociado a cuáles son las definiciones de los alcances y los objetivos. Esto es sumamente importante, pero muchas veces vamos a tener que, por un deseo de instalar una novedad, no se tengan muy bien claros los alcances y lo que se quiera es instrumentar por instrumentar. Es importante que tanto el cliente tenga definidos los objetivos, o en su caso, el proveedor defina los objetivos para el cliente, tal que después no haya tampoco frustración en el proceso. Después que tenemos los objetivos más o menos definidos, hay un proceso de diseño del sistema de monitoreo, ya lo vimos en los casos anteriores, de una variedad importante de sensores. Es importante definir cuáles son las variables significativas asociadas a los distintos modos de falla o, o lugares en donde se genera mayor esfuerzo que yo quiero controlar. Y luego de definir esa variable, hay todo un esquema de diseño para después pasar a comprar equipos, configurar. Hay todo un tema también de la instalación. Y después que tenemos todo instalado, hay un periodo también de verificación y análisis hasta que podamos calibrar nuestro sistema de monitoreo a las variables ambientales operacionales para después hacer un seguimiento y finalmente poder determinar si es que una variación está asociada a un cambio operacional, como lo veíamos en el caso del día-noche, o si es efectivamente una condición de daño. Aparece aquí también como distintos intervalos de tiempo típicos en un proyecto de gran envergadura. Ahora, ¿qué es lo que nos hemos encontrado? Es que todo ese tiempo de implementación, una condición de emergencia, tiene un límite de tiempo a cero. ¿Qué es lo que quiere especialmente el cliente en una condición de emergencia? Es tener todo instrumentado, reportando en qué condición se encuentra la infraestructura para volver a operar o poder tomar acciones remediales de emergencia. Y esto es algo con lo que nos hemos encontrado, y el desafío es cómo reduzco yo todo este tiempo de definición, diseño, compra de equipo, instalación, a, ojalá, cero para poder dar soluciones rápidas. Bueno, lo que sigue es como una descripción de cada una de estas etapas. Voy a ir un poco más rápido en esta parte. Y para efectos del diseño del sistema, hay que hacer un levantamiento de las condiciones. Es deseable tener una evaluación operacional, entender más o menos cuáles son los rangos de frecuencia que está la estructura para diseñar un sistema acorde. Aquí es bien importante nuevamente los objetivos asociados después al diseño del sistema, y muchas veces va a ser suficiente medir a una muy baja frecuencia para tener un dato.
como lo puede ser la inclinación de una cepa, y como una variable significativa del estado de la estructura. Sin embargo, y si el objetivo es identificar las propiedades dinámicas y la variación de estas propiedades dinámicas, vamos a requerir muestrear a una mayor frecuencia asociada a las frecuencias fundamentales de la estructura. Y ahí hay una relación entre las frecuencias que uno quiere medir y la frecuencia de muestreo a la cual yo tengo que capturar los datos. Y, por supuesto, se debe considerar las condiciones de terreno, si es que hay conectividad, alimentación, nos referimos a la alimentación eléctrica, si es que hay que proveer alimentación eléctrica, y aquí con sistema de batería, paneles solares, etcétera, y esto varía mucho según la latitud en la que se encuentra el proyecto. En fin, nosotros hemos desarrollado un diagrama de flujo para hacer estos diseños, que pasa por la definición de los alcances, identificar las distintas fuentes de información de la estructura, dentro de lo cual se encuentran los planos, memorias de cálculo, modos de falla, etcétera. Definir el sistema de monitoreo en términos de hardware, requerimientos de procesamiento, luego hacer una evaluación económica del sistema diseñado y interactuar con el cliente para ver si es que está dentro de su alcance y pasar a la implementación. En términos de compra de equipo y configuración, hay que tener en cuenta cuáles son los proveedores, y esto es parte de la experiencia. Todos te pueden decir que se demoran bastante poco, pero la experiencia nos dice que más o menos 2 meses para equipos muy especializados, y esto ha ido bajando en el tiempo. Y en términos de instalación, los accesos son fundamentales. ¿Cómo se va a canalizar? Si es que se va a ocupar sensor inalámbrico o si es que todo es alámbrico. Nuestra experiencia es que los sensores inalámbricos prometen mucho como una tecnología desarrollada y madura en algunos casos, pero en la práctica nos hemos encontrado que hay grandes dificultades con la pérdida de los paquetes de datos y tener señales continuas. La etapa de verificación, en donde necesitamos tener un periodo de observación también para incorporar dentro de las mediciones las variaciones ambientales y operacionales, y poder determinar cuáles son los rangos aceptables de variación que no estén asociados a un daño y que puedan ser explicados en base a las variables ambientales. Y después el seguimiento. En términos de seguimiento es súper importante definir cuál es el estilo de reporte, si quieren reportes breves, reportes mensuales, cuál es el nivel de análisis, a quién va referido estos reportes, cuáles van a ser los indicadores de desempeño de la estructura, o indicadores de desempeño del sistema de monitoreo, porque también pueden haber fallas del mismo sistema, cuáles van a ser los mecanismos de alarma, en fin. Bueno, parte de lo que hemos hecho, y en base ya a algunos proyectos en el cuerpo, hemos desarrollado algunas cápsulas que nos permiten comprimir estos tiempos de implementación y desarrollo. Y en el caso de las inspecciones, hemos desarrollado herramientas y aplicaciones que permiten hacer inspecciones en terreno y con soporte tecnológico para capturar las imágenes, meterlas a fichas de inspección y generar reportes bastante más rápido. En términos de instrumentación, ya tenemos algunos gabinetes y configuraciones de gabinetes bastante estándar que permiten conectar distintos tipos de instrumentos, y aquí ha sido un esfuerzo de integración, y este cablerío que se ve es parte de la simplificación después para poder llegar y conectar sensores de distintos tipos
y modificar los puertos de llegada al sistema de adquisición de manera rápida. Bueno, y después también está toda la parte de procesamiento, que requiere distintas etapas de software, y desarrollamos para la dirección de habilidad, como parte de un proyecto con DEF, toda una plataforma de monitoreo, y que fue un desarrollo como de 2 años, y de esa experiencia nosotros en Linde hemos ahora eh, encapsulado algunas de esas prestaciones en paquetes de software que permiten la captura, el preprocesamiento y la generación de reportes bastante rápido. Pasamos ahora a algunos de los casos de aplicación. Como les comentaba, uno de los primeros casos que trabajamos fue grandes estructuras mineras. Este es un stockpile en el cual se instalaron muchos acelerómetros, como 200 strain gauge, y el costo de estos sistemas de instrumentación fue muy alto en un momento en donde eh, estaba recién introduciéndose esta tecnología. Desarrollamos plataformas de visualización en las cuales podíamos hacer un seguimiento y de las mediciones tanto en el tiempo como variaciones de las frecuencias fundamentales de la estructura, y, y justificaba esta inversión el caso de que habían condiciones de daño en la estructura. Esta estructura y esta faena tiene un costo, una capacidad de producción diaria del orden de $5 millones. Entonces, y esta es una estructura crítica dentro del ciclo productivo. Entonces, cualquier inversión en poder justificar la continuidad operacional era bienvenida. Y en este caso, ante el caso de algunos daños que estaban patentes en esta estructura, el sistema de monitoreo nos permitió controlar la emergencia y dar tiempo para el desarrollo de la ingeniería de detalle de los sistemas eh, de reparación, de toda la ingeniería de reparación, para asegurar la difusión de tensiones, y que esta estructura permitiera unos ciclos de fatiga y una vida útil más prolongada. Y eso en base a datos reales. Entonces teníamos la magnitud de las tensiones que estaban siendo registradas por los sensores, teníamos la cantidad de ciclos de carga que registramos con los sensores, y eso se metía en el modelo para poder proyectar una solución de largo plazo. Acá tenemos otro caso de una industria en donde hay una grúa de muy alto tonelaje. Estos son los ganchos de la grúa. Estas son las vigas principales. O sea, creo que no el puntero. Estas son las vigas principales de esta grúa. Y bueno, infraestructura como esta ya tenía más de 50 años operando y había presentado algunas condiciones de daño. Y aquí tenemos el ciclo y las distintas herramientas que tenemos como ingenieros, en las cuales la instrumentación es una herramienta más para poder validar reparaciones de largo plazo. Entonces partimos desde la modelación para poder identificar los lugares de concentración de tensiones. Esto se condice con la identificación de algunas reparaciones que se habían tenido que implementar en la estructura real y algunas grietas que podíamos observar. Y esto después también se midió y se propusieron alternativas de reparación en base a las magnitudes, no solamente del modelo, sino que las magnitudes medidas y los ciclos de carga recurrentes medidas en la estructura.
Lo mismo en esta otra estructura, que es una estructura portuaria, en la cual había un daño recurrente en uno de una de las estructuras principales. Este es un cilindro sobre el cual descarga toda la grúa y presentaba lugares de concentración de tensiones. Bueno, en este caso también modelamos la estructura, se identifican las tensiones principales, la dirección de estas cargas, se instrumentó instalando strain gauge en las direcciones principales, se midió, y en base a eso después se propuso una reparación de largo plazo. Ahora nos vamos acercando a lo que nos ha tocado abordar más últimamente, que son el caso de la emergencia. Un poco pequeña la foto, pero acá tenemos una estructura reticulada que estuvo sometida a un incendio. Y esta estructura, aparte de tener elementos dañados, hay pandeo, y tenía dos usos de esta estructura, como una correa, como soporte de unas correas transportadoras y soporte también de un piping de ácido. Esta es una estructura portuaria y bueno, sin duda que iba a tener que ser reparada, y de hecho la, la reconstrucción de esta estructura significó retirar todo lo que había sido dañado. Sin embargo, durante los primeros, o sea, después del siniestro, a la semana de siniestrar esta estructura, nosotros instalamos algunos strain para medir el comportamiento, y pudimos identificar algunas variaciones y umbrales de variación diaria, y controlar cuáles eran esos rangos de variación asociados a las condiciones ambientales. Esto nos permitía dar una seguridad de que la estructura estaba bajo control, y poder habilitar algunas acciones tempranas de limpieza, reparación y operación bajo una condición de control. Y me permito hacer un alcance de la situación en la que estamos ahora. En Chile esta última semana hemos sido azotados por un frente de mal tiempo que está significando el colapso de algunas vías, puentes y estructuras mayores. Aquí hay un ejemplo de un puente en la ruta principal de Chile, que es la ruta 5, y que se vio interrumpida. Hoy en día, hoy, hace una hora, se restableció el flujo de sur a norte de Chile por uno de los dos puentes. Ahora este puente va a tomar el doble el tránsito en las dos vías. Continuo a este puente está el puente ferroviario, que bueno, que también perdió gran parte del terraplén, y bueno, también tenemos un tema ahí. En diciembre del año pasado, en el puente Biobío, fue sometido a una reparación bastante significativa y un reforzamiento de la cepa, y hoy en día el puente Biobío, que bueno, normalmente tiene solo una sección de este puente, solo una sección del lecho del río ocupado, ahora está de bote a bote. Y todas estas cepas naturalmente están inundadas, y bueno, cabe la pregunta, ¿cómo están
hay un rango de daño en el cual es evidente que la estructura colapsó. Sin embargo, hay una cantidad importante de estructuras que han estado sometidas a grandes caudales, en donde la pregunta es súper válida de decir, bueno, ¿cuál es la condición remanente y la capacidad remanente que tiene esta estructura? Me permito contarle una primicia y que al menos un puente que nosotros tenemos instrumentado nos ha permitido generar reportes diarios sobre la inclinación de una de sus cepas, en las cuales se ve que estos están medidos en grados. Y estos umbrales son las variaciones que nosotros habíamos registrado asociadas a los cambios ambientales, ya sea por temperatura o distintas condiciones. Y en este gráfico al menos mostramos la variación que ha tenido durante este frente de mal tiempo. Por supuesto, debido a la carga hidráulica que están sometidas a esta cepa, hay una variación. Sin embargo, ya el día de ayer y hoy, esta carga hidráulica disminuyó y ya vemos que este puente empieza a retomar su, su condición anterior. Y para el dueño de una infraestructura poder tener información fidedigna y no solamente percepciones o una visión o una inspección visual, es tremendamente importante. Lo último que quiero abordar es que durante estos años de trabajo y desarrollo de proyectos nos hemos encontrado con que hay organizaciones que se encuentran en distinto nivel de madurez para abordar el desafío de gestión de su infraestructura. Estos niveles de madurez nosotros lo adoptamos de estándares internacionales de otras industrias como el desarrollo de software, en donde se definen al menos 5 niveles de madurez que están bastante bien definidos: un nivel de madurez inicial, un nivel de madurez gestionado, un nivel de madurez definido, uno gestionado cuantitativamente y un nivel de madurez optimizado. Nosotros adoptamos este modelo para decir, bueno, ¿qué es lo que nos ocurre a nosotros cuando vamos con nuestra idea de gestión de infraestructura? Nos encontramos en que hay organizaciones en donde nos vamos a encontrar, vamos a estar en un nivel inicial en donde los procesos de gestión es impredecible, estamos siempre atendiendo emergencias y son completamente reactivos. Un nivel gestionado en donde ya tienen algunos procedimientos, sistemas de inspección, ya tienen algo en donde ya saben cómo reaccionar, un nivel definido donde esos procesos ya están en curso e implementados, un nivel gestionado cuantitativamente cuando ya esos procesos, esas inspecciones están generando indicadores sobre los cuales se pueden tomar algunas acciones y después esas acciones se optimizan para mejorar el mismo proceso. Bueno, esto lo mezclamos con algo de la normativa de gestión de activos y nosotros proponemos un framework que considera distintas acciones para ir avanzando en las distintas etapas según el nivel de madurez en el cual nos encontremos con la organización. Entonces, estas distintas etapas las podemos mapear según el estado de madurez como un estado inicial, gestionado, definido, administrado cuantitativamente u optimizado. Solamente me voy a detener en algunas, por ejemplo, la necesidad de generar un inventario de estructura, lo cual permite a este inventario asociar un estado inicial según una inspección y determinación con mucho criterio profesional, establecer un nivel de severidad
en la cual se puede encontrar la estructura. Y principalmente en esta primera etapa interesa despejar cualquier estructura que esté en una condición insegura y definir algunas acciones de seguridad que se deben aplicar de manera inmediata. Después, en una segunda etapa, empezamos a ver los niveles de riesgo y evaluar cuánto puede impactar en el negocio o el impacto social que puede tener el cese de operación de una estructura, y según eso poder priorizar las distintas acciones y las estrategias de gestión y monitoreo que se implementen. Por supuesto, acá hay una serie de técnicas que se pueden aplicar y van a ser en función de la importancia ya cuantitativa, no solamente cualitativa, que se le da a la estructura. Después pasamos a una etapa en donde hay una implementación y ejecución de proyectos, una documentación a través de la generación de estándares. Muy importante, hemos agregado una acción que es el desarrollo de auditorías técnicas independientes, similar a lo que son aquí las revisiones independientes. Nos hemos encontrado que en algunos proyectos en donde se han aplicado esta tecnología un poco novedosa, hay algunas deficiencias tanto en la calidad de los datos, la cantidad de los datos, y esto el cliente no es capaz de detectarlo si no es a través de un tercero que tenga las capacidades técnicas competentes para auditar a quien esté prestando el servicio. Bueno, los otros procesos ya, como les contaba, ya en función de tener esta infraestructura más gestionada, podemos incluso proyectar inversiones en función de curvas de degradación, en función de eso también optimizar todo el proceso para atrás, haciendo función de impacto. Actualmente en la empresa somos 2 socios, un equipo de 8, entre los cuales se cuentan ingenieros, electrónicos, civiles, eh, estructurales, constructores, etc. Muy bien, eso es lo que tenía preparado para ustedes el día de hoy. Muchas gracias, estimado doctor Fernando Cerda, por su brillante presentación. Realmente es extraordinario conocer un poco más de el tema de monitoreo y por compartirnos todo este marco de trabajo que se ha desarrollado como empresa en NIN. A continuación, tendremos las preguntas por parte de los asistentes. Y allí tenemos una primera pregunta. Dice, los rangos de vibración ambiental, según Hanscop, están limitados de 0.1 Hz a 10 Hz. Este es el rango que se emplea para el monitoreo estructural de puentes. Si es diferente, ¿nos podría detallar algo al respecto? Gracias. Muy bien. Miren, nosotros ocupamos un rango bastante más alto. Nosotros ocupamos para monitoreo de vibraciones de puentes, buscamos medir hasta 150 Hz. ¿Por qué? Y la frecuencia de vibración es una característica que engloba el comportamiento general de la estructura. Sin embargo, es muy sensible a las condiciones ambientales y operacionales y insensible a algunas condiciones de daño local. Entonces, con señales a mayor frecuencia, nosotros podemos aplicar otras técnicas de reconocimiento de patrones que no solamente están mirando las frecuencias. Y aquí hay un mundo de descomposición de señales en base a wavelets, de descomposición de señales en base a parámetros de linealidad o parámetros AR, y esos hemos visto que se, se, se pueden realizar con señales que muestreamos a más alta frecuencia.
Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Bueno, nos dicen también, muy interesante la charla y nos preguntan que básicamente, ¿qué es lo que se puede monitorear en una estructura? Perfecto. Mira, yo iría nuevamente aquí atrás a qué es lo que se puede mirar, a qué es lo que tú quieres, cuáles son los alcances y objetivos que tú quieres con el sistema de monitoreo. Por ejemplo, si un alcance es seguir la estabilidad de una cepa, eh, la inclinación es una variable eh, muy rica para poder ver si es que hay un problema de estabilidad. Pero hasta ahí llegaste, no, hasta la cepa, no con respecto a la estructura. Si tú quieres una detección de daño local en la estructura, bueno, una red de acelerómetros a lo largo de la estructura te permite calcular no solamente las frecuencias, sino que las formas modales, incluso eh, aplicar algunas de las otras técnicas de procesamiento avanzado de señales que pueden identificar algunos patrones. Y hay una cantidad de sensores muy alta y en la presentación al menos traté de de mostrar alguna de esta variedad aplicada a un caso específico, pero, pero yo nuevamente y, iría a tratar de definir cuáles son, cuáles son las decisiones que tú quieres tomar para decir cuáles son las variables que te van a permitir tomar mejor esa decisión y en función de eso diseñar el sistema de monitoreo y de ahí para adelante. Muy amable, muchas gracias por la respuesta. Eh, una pregunta, referente a esas técnicas de reconocimiento de patrón, ahora está muy popular el tema de Machine Learning, entre otras. En la empresa o en la industria ya se ha empezado a utilizar este tipo de metodologías para identificación de patrones de daño. Sí, sí. Y bueno, primero tenemos que tener datos y una cantidad importante de datos sobre los cuales poder aplicar estas técnicas. Yo tuve la oportunidad de partir haciéndolo en mi estudio de doctorado entre el 2008 y el 2012. Y, y bueno, de ahí viene gran parte de lo que estamos tratando de hacer ahora en la industria. Sí, es aplicable, es tremendamente eh, actual. Muy amable. En realidad, sí, cada día la tecnología avanza a pasos gigantes y la academia se está acercando mucho más a la industria y acá vemos un ejemplo de ello. Una última pregunta. Me da mucha curiosidad, por ejemplo, en Los Ángeles, en países de primer mundo, si lo podemos llamar así, ya hay estructuras de edificios instrumentados y los datos están al público en general. Uno puede ingresar a la base de datos y descargar cómo se está midiendo el comportamiento de estos edificios. ¿Usted cree que en Chile esta libertad en cuanto a la información, en cuanto a los datos, se llegue en algún momento? O cómo está el panorama de monitoreo en Chile? Sí, mira, y el dueño de los datos es el cliente que paga por ellos. Entonces, si es una agencia, si todo el sistema de instrumentación está financiado por una agencia pública con un interés público, esos datos deberían estar disponibles para investigación. Cuando nosotros desarrollamos la plataforma de monitoreo a través del proyecto FONDEF, desarrollamos módulos para la descarga de los datos y con fines de investigación y procesamiento fuera de la plataforma. Entonces te diría que depende del interés de quien esté financiando el sistema de monitoreo. Dos casos de aplicación distintos. En el caso de edificios y edificación, nosotros estamos bastante sesgados por el tema sísmico y es un problema importante.
pero ha sido muy difícil introducir un requerimiento de instrumentación dentro de la normativa, porque esta es la parte más compleja del sistema de instrumentación, hay que mantenerlo. Entonces, no como el proyecto de construcción que está acotado o el proyecto de ingeniería que está acotado. Pero también hay también un tema de cómo está puesto de acuerdo la industria. Muy amable. Si fueran datos públicos, yo pensaría en edificación, pero es muy complejo también porque hay mucho celo, o sea, es difícil que por la criticidad de la estructura los datos sean públicos para el procesamiento libre. Lo veo difícil, hay confidencialidad por medio. Yo no me puedo referir mucho a las estructuras específicas que hemos implementado. Sí, en términos generales, a un stockpile, a un puente. Muy amable. Realmente, bueno, es verdad lo que usted comenta, inclusive en la parte pública, acá, por ejemplo, en Ecuador, los datos de registros sísmicos no están tan disponibles como en Chile, que uno ingresa a la página y se descarga directamente. Hay todo ese tema de confidencialidad y bueno, y celo también en cuanto a la información. Y bueno, este medio nos permite un poco compartir con colegas, ampliar nuestra visión de por qué es importante monitorear, por qué es importante tener datos y desarrollar todo este marco de trabajo, no solo en la parte académica, sino en la industria, para la toma de decisiones. De mi parte, le agradezco mucho por la conferencia y me gustaría dar paso a palabras por parte del doctor Roberto Aguiar. Doctor, ya puede encender su micrófono y su video. Voy a dejar de Ya. compartir, a no ser que haya alguna pregunta, referente a No, alguna de no, las sí, láminas. no, deja igual, deja ahí todo, así como está bien. Eh, Quería, primeramente, extraordinaria conferencia que nos sigue abriendo los ojos de tanta cosa, tanta tecnología que hay en el mundo, tanta tecnología y que realmente uno no puede captar todas las cosas que están apareciendo. Está bien que tengamos una idea general de ciertos temas, pero lo fundamental de estas conferencias también es conocer, conocer qué personas están dedicadas a eso. ¿A quién puedo recurrir en un momento determinado para que me ayude con un caso real? Tenemos muchas cosas aquí en nuestro país y ya sabemos que hay una empresa en Chile, Lind, que se dedica a esto. Entonces, muy bien, podemos acudir a ellos. Excelente. De eso también se trata de estas conferencias, de saber quién está trabajando en determinados temas. Estaba pensando yo en la Universidad Técnica de Manabí, frente a la Facultad de Filosofía, hay un edificio que se está hundiendo, no me acuerdo el nombre exactamente, pero es como el Titanic, algo así, le pusieron un nombre medio especial, se está hundiendo. Y la pregunta es, ¿y qué han hecho en ese edificio para monitorearle? Solamente a simple vista le están viendo de que está cada vez está perdiendo la verticalidad por efecto de suelos. Pero no debemos dejar que siga eso pasando. Ya debemos, en vez de estar, ya está perfecto, y la parte científica le debemos estar uniéndose. Ahora hagamos algo para contrarrestar, ver que, cómo detenemos su movimiento y salvamos la estructura. De eso se trata este tipo de conferencias. Simplemente, nuevamente, muchísimas gracias, Fernando. Una linda conferencia. Eh, hemos aprendido, hemos aprendido mucho, mucho más de este tema. Y también quiero
quiero agradecer a nuestro anfitrión, el doctor Brian Cagua, que está actualmente en Ecuador. Teóricamente vino a descansar unos días para regresar a Santiago, pero sí, le seguimos haciendo trabajar, sigue trabajando, pero menos mal que él trabaje en algo que nos gusta, nos encanta. Esto del conocimiento es por el buen nombre, no se detiene. Día a día hay nuevas cosas que aprender. Y el rato que sintamos de que ya no tenemos deseo de aprender, simplemente hay que decir, hasta aquí llegué, doy paso a otra gente. Muchísimas gracias, Fernando, y a todos ustedes por haber venido, muy amables. Me permite agradecer la oportunidad. Esto, hay un afecto especial cuando nos motiva poder entregar lo que ha sido una experiencia novedosa, diría. Creo que estamos haciendo cosas interesantes. Yo al menos encontré que desde la academia tenía un mundo de cosas que hacer, pero también desde la industria podía pegar un salto a trabajar con eh, donde estaba mi laboratorio natural, que estaba la estructura en terreno. Entonces, bueno, ese salto ha sido posible. Estoy encantado de poder transmitir la experiencia en todo lo que sea. Me permito dejar el, el correo de contacto y ya sea alguna consulta técnica más allá de lo que he podido contarles brevemente. Hay mucho donde escarbar todavía. Algo se mencionó sobre el procesamiento de señales. Creo que esta audiencia podría dar para hincar mucho más en la parte técnica y, y encantado de hacerlo si así los términos pertinentes en alguna otra oportunidad o de manera particular si alguien tiene alguna duda. Encantado. Muchas gracias. Un honor poder estar en este ciclo de conferencias que ha tenido exponentes tan importantes, significativos y relevantes a nivel latinoamericano y chileno, por cierto, entre los cuales agradezco humildemente la oportunidad de participar. Bueno, en este momento me gustaría compartir también mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Quiero entregar un certificado de reconocimiento que se otorga al doctor Fernando Cerda en agradecimiento a la difusión del conocimiento y su valiosa participación como expositor en este ciclo de conferencias con el tema Monitoreo de infraestructura, aplicaciones prácticas en puentes, estructuras mineras y puertos. Firma, doctor Roberto Aguiar, organizador. Me uno a las palabras del doctor Aguiar. Realmente en Ecuador tenemos acá una industria que pueden hacer a través de estas conferencias que se requiere en realidad monitoreo de puentes, monitoreo de puertos, monitoreo de infraestructura, tanto pública como privada, para mejorar nuestra ingeniería. Y claro, hoy hemos visto un pantallazo de un marco de trabajo que ya se ha implementado, que de la mucha experiencia que tienen en Chile, en empresa Lean, y esto es la base para tal vez implementarlo también en nuestros países, en nuestras comunidades. Cada día, cada lunes aprendemos mucho y creo que eso es lo importante de este ciclo, compartir, conocer y seguir aprendiendo, seguir siendo, hay mucho más que todavía tengo que estudiar. No me queda más que agradecerle, doctor Fernando Cerda, nuevamente por estar acá, por esa predisposición y por esa calidad de presentación que nos ha dado el día de hoy. Muchas gracias. También gracias a todos por su asistencia y los esperamos todos los lunes a las 19 horas. Pasen muy bien. Hasta un próximo lunes. Tengan una buena noche. Muchas gracias a ustedes. Excelente Adiós. organización, muy amable.